Bueno, buenos días a todos otra vez. Vamos a empezar con nuestra clase de hoy, viernes 19 de marzo. En la sesión anterior se hizo examen de la materia y vamos a pasar el día de hoy a revisar el mismo y a explicar los temas que hagan falta. El enunciado del examen es el siguiente. El primer punto nos menciona: en octubre de 2018 muere Pedro en accidente automovilístico junto con su hijo Hugo, quien conducía en el automóvil y quien también murió instantáneamente, soltero y con descendencia. Debido a que en el enunciado no se menciona quién muere primero y quién muere después, solo que mueren en el accidente, entonces eso nos opera o nos da, junto con la definición que nos trae el Código Civil en el artículo 95 de la conmoriencia, que menciona que si por haber perecido dos o más personas en un mismo acontecimiento, como en un naufragio, incendio, ruina o batalla o por cualquier otra causa, en este caso un accidente automovilístico, que no pudiese saber el orden en que han ocurrido sus fallecimientos, como es el caso que no se sabe, se procederá en todos casos como si dichas personas hubieran perecido en un mismo momento y ninguna de ellas hubiese sobrevivido a las otras. Quiere decir que entre Pedro y Hugo hay conmoriencia, porque no se puede establecer el orden en el que han fallecido. Y asimismo, como se genera la conmoriencia, podemos también decir que esto da origen a la representación. En este caso, si leemos el artículo 1041, dice: se sucede a intestato, ya por derecho personal, ya por representación. La representación es una ficción legal en la que se supone que una persona tiene el lugar y por consiguiente el grado de parentesco y los derechos hereditarios que tendría su padre o madre. ¿Sí? De aquel que no quisiese o no pudiese suceder. Cuando decimos aquí que no quiere suceder, estamos hablando de repudio. ¿Sí? La persona repudia la herencia. Y cuando hablamos aquí de que no puede suceder, ¿nos referimos a qué? Nos referimos a premuerte. Es que copiar con el mouse es horrible. Porque la persona muere antes de el causante, o conmoriencia. Porque con la conmoriencia las personas mueren y él no alcanza a decir quiero o no quiero suceder. ¿Sí? Conmoriencia o premuerte. Entonces esos son los, digamos, eventos en los cuales vamos a aplicar esta representación. Si hay post muerte, entonces ya no hablamos de representación, sino que hablamos de transmisión. Porque esto es cuando la persona fallece antes de haber aceptado o repudiado la herencia o legado que le ha sido deferido. ¿Listo? Entonces, en ese caso, hablamos de, en el primer parte del enunciado, hablamos de representación. Sigamos analizando el enunciado. Al momento de su muerte, a Pedro le sobrevive María, cónyuge sobreviviente con quien tenía sociedad conyugal vigente. Listo. Entonces ya sabemos que Pedro tiene cónyuge y que hay sociedad conyugal vigente. En el entierro de su padre y hermano, muere de un infarto Paco. O sea que Paco muere después que su padre, posmuerte, pero fue en el entierro. O sea que eso
Eso coincide entonces con el supuesto de la transmisión, porque la persona fallece sin haber aceptado o repudiado la herencia. Apenas era el entierro y el tipo se murió de un infarto. Entonces, lo que le llegare a corresponder a Paco le va a ser transmitido a los herederos de Paco, sean quienes sean sus herederos. Ojo que es a los herederos. Entonces hay que mirar quiénes son los herederos de Paco. ¿Listo? Sigamos. Entonces muere Paco, quien deja a Mercedes, su compañera permanente de más de 2 años de convivencia y no tiene hijos. Entonces uno dice, bueno. A Pedro le sobrevive también su hijo Luis, padre de Isabel y Ricardo. Su hija Daisy, quien repudió expresamente la sucesión de Pedro, repudió, o sea que ahí está la otra figura de la representación, ¿sí? Repudio, ella no quiso recibir la herencia. Entonces, aquí, en el caso de Daisy, operará la representación. ¿Listo? Casada con Miguel sin hijos. Listo. Le sobrevive también su hija Rosita, a quien Pedro, su padre, hizo declarar judicialmente indigna para heredar por lesiones personales dolosas. Entonces, este es indignidad. Y aquí está el otro caso por el cual se puede generar la indignidad. Y es que no puede también por indignidad o por desheredamiento. ¿Listo? Entonces ahí también podría aplicar la figura de la representación. Entonces acá tenemos, le solicita su hija Rosita, a quien Pedro hizo declarar judicialmente indigna para heredarlo por lesiones personales dolosas contra su hermano Luis. Y hay sentencia ejecutoriada penal, o sea que se cumple con las causales que dice. Y Rosita era madre soltera de Esteban y Catalina. O sea que estas dos personas serían quienes entrarían a representar lo que le pudiera corresponder a Rosita. Dos menores engendrados por Roberto, su padre biológico, quien lo reconoció expresamente, y también le sobrevive su hijo Juan, perdón, su nieto Juan, hijo de Hugo. ¿Sí? El que se había muerto en el accidente, tiene a Juan. O sea que Juan va a recibir lo de Hugo por representación, ya que vimos que en el caso de la conmoriencia hay lugar a la representación también. Pedro, antes de su muerte, había otorgado testamento dejando como legado a Luis, el hijo un apartamento por valor de 1.000 millones de pesos a favor de su tía Inés, que no está acá, un apartamento de 500 millones de pesos. Y para el Hospital Pablo Tobón Uribe, 1.500 millones de pesos. O sea que tenemos un legado de 1.500, 3.000 millones de pesos. ¿Sí? 3.000 son el legado que se genera acá. Tengas en cuenta que, y esto lo vamos a ver más adelante, en el 2018 salió una norma, la ley 1934, en la cual se cambió el primer orden hereditario de la sucesión testada. En esa norma se elimina lo que se refiere a la cuarta de mejoras. Eso desaparece. Igual eso se lo voy a explicar más adelante.
Entonces, si nosotros analizáramos este ejercicio con cuarta de mejoras, estando la cuarta de mejoras vigente, la respuesta sería diferente porque los legados vulnerarían el monto máximo que uno puede dejar por libre disposición porque está la cuarta de mejoras. Es decir, uno antes solamente en el primer orden solamente podía disponer libremente del 25%, de un cuarto de la masa. Ya hoy en día es la mitad. Entonces, si nosotros habláramos de eso, tendríamos que decir que habría que hacer una reforma de testamento, en el sentido que lo que se le da a Luis no es libre disposición, sino mejoras. Y aún así mirar el cálculo de que los montos dados ahí sí alcancen a lo que permite la ley. Pero eso no lo estamos analizando porque eso no lo hemos visto todavía en clase. Y además hoy en día pues ya no está vigente esa cuarta de mejoras, que lo único que hacía era generar más conflictos de los que pretendía solucionar. Entonces, en buena hora, el legislador eliminó esa cuarta de mejoras, menos mal. Pero igual eso lo vemos más adelante cuando estemos analizando ese tema. ¿Listo? Y por último nos dice situación patrimonial, bienes sociales 6,000, deudas sociales con terceros 600, bienes propios de Pedro 7,300, deudas propias de Pedro 2,000. Cuando nos referimos aquí a bienes sociales es porque aquí había una sociedad conyugal vigente, con quien tenía sociedad conyugal vigente, véala acá, ¿cierto? Entonces, esos son los bienes sociales de esa sociedad. No importa a nombre de quién estén los bienes, si los bienes están a nombre de Pedro o están a nombre de María o están a nombre de los dos. En realidad los bienes no son de ellos, son de quién, son de la sociedad conyugal. Y ya después, cuando se disuelve el matrimonio, en este caso por la muerte de Pedro, se disuelve, es necesario liquidar la sociedad conyugal. ¿Y qué es lo que uno hace? Inventaría todos los bienes sociales y todas las deudas sociales y luego reparte 50-50 después de sacarla de las deudas y nos da el activo líquido social. ¿Listo? Entonces, ese va a ser nuestro primer punto. Entonces, en el documento que yo les envié, donde está la solución del caso, está pues copiado otra vez el mismo caso y empieza aquí la solución. Entonces, lo primero que dice es la liquidación de la sociedad conyugal. Entonces, aquí nos dice activo líquido social es igual a bienes sociales menos deudas sociales. O sea, 6,000 de bienes sociales menos 600 de deudas sociales. Véalo acá. Eso nos da 5,400, que dividido dos, los dos cónyuges, nos da 2,700 de gananciales. 2,700 para María, 2,700 para Pedro. Entonces, ante la primera pregunta, que es la que está en el examen de acá, ¿cuánto le corresponde a María por gananciales? La respuesta correcta es 2,700, ¿ya? Porque a mucha gente esta respuesta le salió mal, aunque yo después las corregí, véalo acá, fue porque yo me equivoqué y le puse esta coma aquí, ¿sí la ven? Entonces, si usted ponía 2,700 y no ponía la coma, le salía malo, pero si ven el problema, esa es la cuestión de estas plataformas que si uno no lo pone exacto, lo pone malo. Y por ejemplo, hubo personas que puso 2,700. También le salió mal porque no lo reconoce. Tenía que ser exactamente idéntico. O incluso hubo personas que pusieron 2,700 y aquí decía millones. También lo generó malo, pero pues a todas esas personas se los corregí. ¿Listo? Entonces, sigamos. Ah, pero espérenme un segundo, que es que acá en esta forma de ver el examen no me aparece el enunciado. Denme un segundito.
Listo, ahora sí me aparece. Las siguientes preguntas del examen son, porque aquí sí me aparecen. ¿Cuánto le corresponde a María por gananciales? Y entonces a María le corresponde tanto. El segundo dice cuánto le corresponde a Luis, cuánto le corresponde a Juan, cuánto a Mercedes, cuánto a Esteban, cuánto a Catalina. A María le corresponde por herencia, legado, donación, compraventa, etcétera. De Paco, la suma de tanto. Miguel, ¿cuánto le corresponde? A Isabel, ¿cuánto le corresponde? Y a Ricardo, ¿cuánto le corresponde? Esas son las preguntas del examen. ¿Listo? Entonces, sigamos con el documento que les pasé donde está la solución del caso. Entonces, acá está simplemente la gráfica de lo anterior. Tenemos los bienes. Aquí ya sacamos las deudas. Sí, aquí ya sacamos esto. Simplemente cogimos y hicimos bienes sociales menos deudas sociales son 5.400. Entonces tenemos una masa de 5.400, la cual le corresponde a Pedro la mitad y a María la mitad. Y entonces vamos a formar la masa herencial de la de Pedro, que es lo que vamos a repartir. Entonces son los gananciales que le correspondieron a él, 2.700, véalos acá, más los bienes propios menos las deudas propias. Entonces, 2.700. Y nos dice acá arriba el enunciado que los bienes propios de Pedro son 7.300 y las deudas propias son 2.000. Entonces vamos a resolver acá 7.300 lo relativo a los bienes propios menos 200 lo relativo a las deudas propias. Entonces eso nos da Profe, no hay esto. 200, es 2000. Ah, 2.000, gracias. Entonces esto nos da que en total son 2.700 más 5.300, porque aquí estaba malo, pero pues sí se hizo correcto. 7.300 menos 2.000 da 5.300. Y eso en total nos da 8.000 millones. Ese es el activo líquido herencial, o sea, todo lo que vamos a repartir de herencia, que es estos 7.300, quitando pues las deudas. Se supone que ya las pagamos o que hay dinero suficiente para pagarlas. ¿Listo? Y a esto le vamos a sumar los gananciales que le correspondieron a Pedro. Muy bien. Más herencial entonces es esta. 8.000 millones, de los cuales les dije yo, la mitad sería la libre disposición y la otra mitad sería la mitad legitimaria. Esto es lo que le corresponde a los herederos obligatoriamente. ¿Listo? Lo que yo estaba mencionando ahorita de lo de la cuarta de mejoras es que antes de esa 1934, esta parte naranja había que partirla en dos. Y entonces teníamos una mitad que es para libre disposición y la otra, que es un cuarto de la masa, que era lo de mejoras, que solamente es para descendientes o era para descendientes. Ya con esa eliminación de la 1934, toda la mitad de la masa es de libre disposición. Entonces, por eso está aquí así. Mitad legitimaria 4.000, libre disposición 4.000. Este es simplemente un gráfico para que vean ustedes cómo funciona en la sucesión testada. Hay dos formas de operar aquí. A partir de este momento, nosotros podemos resolver el caso y nos va a dar el mismo resultado de dos maneras. La primera forma, calculamos únicamente la mitad legitimaria, lo que le corresponde obligatoriamente a los hijos. Calculamos únicamente sobre eso, pan. Y entonces repartimos lo que sería la herencia por la mitad legitimaria. ¿Listo? Luego calculamos los legados, que en este caso dijimos que son 3.000 millones de pesos de legados. 1.000 del apartamento a Luis, 500 a Inés y 1.500 al hospital. Entonces son 3.000. Y dijimos que es 4.000 de libre disposición. Entonces ya repartimos la mitad legitimaria. Ya repartimos los legados. ¿Y qué hacemos con esos 1.000 que nos sobraron? Pues hay que volverlos a repartir. ¿Entre quiénes? Entre los herederos. Ellos son a los que les tenemos que dar. Entonces lo podemos resolver así por partes. Primero la mitad legitimaria
sacamos los legados y luego ese que sobró, ese remanente que sobró, ese sobrante, lo volvemos a repartir entre los herederos, aplicando las mismas reglas. O Profe, la otra, sí, disculpe, no lo entiendo. Entonces, eso que está en el legado no hacen parte, o si hacen parte de esos 7.300 que usted está diciendo, ahí es que me confundí. Pues no lo entiendo, la verdad. pues lo malo es que yo tampoco le entiendo la pregunta. A ver, ¿cómo así? Es que usted está diciendo que esos 1.000 que sobran de los 4.000 que estás diciendo de libre disposición, ¿cierto? Que sobran 1.000 y que esos 1.000 se reparten a los herederos. O sea, quiere decir que en el ejercicio esos 3.000 que estaban en legado, usted los está incluyendo también en los 8.000. No entiendo. Pues, sí, pero ¿cómo así? Claro, ¿cómo así? ¿De dónde íbamos a sacar los legados entonces? Es que pensé que eso era, pues que no, eso no, pues como ya estaba legado, que no lo iba a sumar, pues no supuse que eso estaba entre esos 7.300. No, pero ¿y cómo así? ¿De dónde íbamos a pagar esa plata entonces? O sea, usted supuso que eran 8.000 más 3.000. Sí. O sea, que en total eran 11.000 millones. Pues es que eso es lo que le estoy entendiendo a usted acá. Lo que me está entendiendo en este momento o lo que entendió cuando era el examen, porque es que entonces ahí sí tenemos un problema de comunicación. Es que en el examen, todo lo que la división que yo hice fue sobre los 8.000. Por eso esa es la forma correcta. Pero ¿por qué me estás entendiendo entonces que eso es adicional? No entiendo. Por lo que estabas diciendo ahorita de los 4.000 y que sobraban 1.000. Ah, claro, porque es que mire, vea. Mire, pues otra vez lo voy a hacer aquí con despacio. A ver, vamos a poner acá. Son bienes sociales. ¿Quién me colabora? ¿Cuántos son, porfa, los bienes sociales? 6.000. 6.000. 6.000. Deudas sociales. 600. 600. Bienes propios. 7.300. Deudas propias. 2.000. 2.000. Listo. Estos son los bienes con los que nosotros vamos a trabajar. Este es nuestros bienes y esto es inamovible. Listo. Fuera de eso, nosotros dijimos que este man hizo un testamento y que ese testamento el tipo estableció, pero yo pues, que no lo quiero tan grueso, hombre, que ese man estableció lo siguiente. A Luis le quedaban un apartamento de 1.000. A Inés, 500. Y al Pablo Tobón Uribe, Hospital Pablo Tobón Uribe, le queda 1.500. ¿Listo? Esto es lo que el tipo hace por testamento. Muy bien. El tipo solamente testa estos legados. De resto, no hace testamento de nada más. ¿Dónde voy a imputar este dinero? ¿Esto de dónde va a salir? De aquí, de lo que quede de la herencia. Esto no es adicional, esto va a salir de acá. O sea, la plata tiene que estar aquí. ¿Listo? Muy bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es liquidar la sociedad conyugal. Entonces, bienes sociales menos deudas sociales es igual al activo líquido social. Entonces, 6.000, que son los bienes sociales, menos 600 es igual al activo líquido social. Entonces, el activo líquido social es igual a
5.400. ¿Listo? Y luego, el activo líquido social dividido 2 es igual a los gananciales de cada uno, ¿sí? De cada uno de los cónyuges. Entonces, 5.400 dividido 2 nos da que los gananciales son 2.700. Entonces tenemos que a María le van a corresponder 2.700 de gananciales para María. ¿Listo? Entonces, estos gananciales yo los voy a repartir. Para María como cónyuge y para Pedro. Listo. Ahora voy a hacer la partición de la masa herencial. Entonces, en este caso, lo que yo hago es los gananciales, que ya sabemos cuántos son, 2.700, más bienes propios menos deudas propias. Y esto es igual a el activo líquido herencial. Entonces, ¿cuánto es de gananciales? 2.700. Más bienes propios son ¿cuántos? 7.300. Menos 2.000. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto da eso? 2.700 más, esto me da 5.300. ¿Sí o no? Esta resta, 7.300 menos 2.000 da 5.300. Y entonces nos da 5.300 más 2.700 nos da 8.000, son el activo líquido herencial. ¿Listo? Entonces, ¿yo qué hago con ese activo líquido herencial? Ese activo líquido herencial corresponde al patrimonio que vamos a repartir y ese patrimonio entonces lo vamos a dividir en 2. ¿Listo? Esta mitad que está acá se llama mitad legitimaria. Esto se le va a dar a los herederos forzosos. En el primer orden son los hijos. ¿Listo? Y esto que está acá se llama libre disposición. ¿Listo? Entonces yo tengo dos formas de calcular el ejercicio. La primera forma es que yo primero voy a repartir esto. Únicamente la mitad legitimaria. ¿Listo? O sea, 4.000 millones porque dijimos que el activo líquido herencial son 8.000. Véalo acá. Entonces, esto equivale a 8.000 millones. Entonces, 4 y 4. ¿Listo? Porque estamos partiendo a la mitad. Entonces, primero reparto la mitad legitimaria entre los herederos. Listo. Ya repartí eso. Ahora me voy a meter con la libre disposición. Y aquí, en este lado, es donde yo aplico el testamento. Y entonces en el testamento me dicen que se repartieron 3.000 millones. Quiere decir que todo este pedazo, él lo repartió. Para Luis, para el hospital y todo. ¿Listo? Muy Profe, bien. una preguntita. Dígame. Para efectos de ejercicio, en el evento, por ejemplo, en un caso real, en este caso, el legado fue, digamos, inferior a lo que tenía derecho a dejar como legado y pues es perfectamente eh, Viable. viable el testamento. ¿Qué sucede cuando por alguna circunstancia se descachan, no tienen en cuenta un inmueble o lo que sea y el legado es superior a lo que podía disponer el testador? ¿Qué pasa? ¿No hay nada? ¿O cómo funciona ahí, profe? Se puede solicitar una reforma del testamento para que se cuadre o genera la nulidad de la disposición por ser vulneratoria. Porque, por ejemplo, que aquí a Inés no sean 500 sino 5.000, se nos pasa totalmente. Y yo no puedo vulnerar este pedazo, que es el pedazo de los hijos. Entonces, si se nos pasa, yo puedo solicitar que se reforme el testamento para que llegue solamente hasta el límite. Si eso no se puede, entonces simplemente se anula esto y la sucesión se vuelve intestada. Profe, ¿cómo Porque es el procedimiento vulnera. de anulación, perdón, de reforma? ¿Cómo se hace? Se hace una acción que se llama reforma de testamento. Esa es la acción. Se llama reforma de testamento.
y en la cual usted pide que el testamento se reforme toda vez que tiene X o Y problemas, ¿cierto? Entonces, usted dice, como el testamento tiene este problema, entonces que se reforme en este sentido. Por ejemplo, si el legado no es una disposición sobre un bien en específico, sino que simplemente que se le deje tanto dinero, uno podría solicitar que se reduzca eso solamente hasta el máximo de la mitad legitimaria. Pero si está dirigido a un bien, como vos decís, que se le deje la finca La Manuela, que vale 5.000 millones a Inés, ese legado es inviable porque es que esa finca es un porcentaje demasiado alto del, de la libre disposición que nos permite la ley. Y fuera de eso tenemos otros 2 testamentos. Entonces, ¿qué nos toca? Anular ese legado, eliminarlo. Porque es que yo no le puedo dejar a ella esa finca porque entonces estoy vulnerando los derechos de los herederos que son legitimarios. ¿Ya? Entonces, esa es la cosa. Doctor, o Y sea que en este caso, los tres legados, ¿elimino el que sobrepasa o los tres legados se eliminan? ¿O cómo sería? yo en ese caso eliminaría los 3, porque es que no es solo el que sobrepasa, porque es que los 3 se aplican a la misma vez y los 3 están generando un, un, un exceso. O sea, los 3 se está repartiendo muchísimo más de lo que se podía repartir. Eso no me puede dejar el legado, no me puede dejar. Porque estás vulnerando los derechos de los em, herederos forzosos. ¿Ya? Entonces, ese es el asunto con ese tema. Pero entonces, continuemos con la solución del ejercicio. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con este pedacito que sobró aquí? Estos 1.000. Yo lo tengo que repartir entre los herederos. ¿Listo? Entonces, de esta forma, yo tengo que hacer 3 pasos. O sea, cuando yo lo voy a resolver de esta manera, voy a utilizar 3 pasos. 1, mitad legitimaria. 2, aplicación de los legados. Y 3, repartir lo que sobró. ¿Listo? Que se llama remanente. Esa es la forma 1 de resolver el asunto. Pero hay otra forma. La otra forma es, primero aplico los legados. Entonces yo digo, lo que se dejó de legado fue este pedazo que está acá. Todo esto es legado. Sí, que son los 3.000 millones que él dejó aquí. Muy bien. Ahora, el resto lo voy a repartir entonces a los herederos. Todo esto, mitad legitimaria y el pedazo que sobró. ¿Listo? De esta forma, a mí me da el mismo resultado. Pero a mí me funciona y yo puedo hacerlo de esta manera porque, como el testamento solamente habla de esto, no hay problema. Porque si el testamento también me dice cómo se reparte la mitad legitimaria, y si no puedo. Porque tengo que aplicar el testamento, ¿cierto? Pero en este caso, en el caso concreto que estamos resolviendo, entonces primero aplicamos el testamento y luego después repartimos los bienes. Cualquiera de las dos formas nos funciona. Puede ser esta más fácil o puede ser más fácil la otra porque usted no se confunde con mitad legitimar. Como usted lo quiera hacer, no tiene ningún problema. Pero en este caso, la forma correcta de hacerlo, la forma como se debe hacer realmente, es la forma como les dije antes. Primero, usted resuelve la mitad legitimaria. Primero, usted resuelve todo esto. Una vez que usted haya resolvido esto, entonces ahí sí pasa y se mete con los legados. Entonces usted dice, un momentico, es que los legados, el man dejó esto nomás. ¿Listo? Entonces sale. Y después, de último, reparte lo que quede
remanente. Esa es la forma en la que se debe hacer de manera correcta, pero para el ejercicio específico de nosotros se podía hacer de las dos formas. Muy bien, entonces sigamos revisando los resultados. ¿Qué dice el documento OLE? Doctor, ¿el próximo examen va a ser del mismo estilo o va a cambiar de estilo, profe? No sé, ahora miramos a ver. Entonces, aquí lo voy a hacer de la otra forma, de la mitad legitimaria. O sea, aquí solamente voy a calcular a quién le corresponde este pedazo que está acá. O sea, primero voy a empezar, voy a hacer la resolución de 3 pasos. Primero la mitad legitimaria, luego reparto legados y después reparto en lo que sobre. ¿Listo? Entonces, primero la mitad legitimaria. Tenemos esto que es la libre disposición. Aquí le cambié el color. Aquí es el naranja. Ya aquí está representado con azul. O sea, todo esto es libre disposición. Esto no lo voy a tocar. Mírenlo acá, libre disposición. Y esta mitad legitimaria se va a repartir así, de esta forma. La mitad legitimaria se reparte en números iguales perdón, se reparte entre los hijos por partes iguales. Muy bien, ¿cómo vamos a calcular esta libre disposición? O sea, la otra mitad, esta. La libre disposición la vamos a calcular de esta forma. Tenemos un legado que es para Inés, este. Un legado que es para el hospital, este. Y la parte de Luis. Y este azulito que está acá es el remanente. Mire lo que dice, remanente. ¿Listo? Lo que sobra. Y aquí está la mitad legitimaria. O sea, estos dos son los dos cuadros, estos dos cuadritos son la explicación de este como torta únicamente y este como torta únicamente. ¿Listo? Para que usted no se me confunda con estos dos cuadros. ¿Ya? Por eso dice cálculo de la mitad legitimaria, o sea, acá, de este. Y aquí dice cálculo de la libre disposición. Entonces, mira que acá la mitad legitimaria está quietecita. Muy bien. Entonces, a Luis, ¿cuánto le corresponde? 1000 por legítima, 1000 por legado y 250 por remanente. ¿Por qué le corresponden estas cosas? Entonces vamos a resolver el asunto. ¿Entre cuántos hijos voy a repartir yo? Entonces empezamos a contar. Pedro muere en un accidente automovilístico con su hijo Hugo, pero ya dijimos que aquí hay conmoriencia. O sea que Hugo, que sí tiene descendencia, véalo aquí, Juan, es hijo y se cuenta. Aquí en este ejercicio, lo malo es que yo no lo pude poner así en interactiva porque no me deja. Yo a cada uno les asigné un color. Entonces, Pedro es rojo siempre, los hijos son morados, los nietos son naranjas y las cónyuges de los hijos son grises o los cónyuges. ¿Listo? Entonces, Hugo sí lo vamos a contar porque ahí hay representación que le toca a Juan. Entonces, Hugo sí. Luego dice, le sobrevive María, en el entierro de su padre y hermano muere Paco, también, porque hay transmisión. Entonces, a Paco también lo vamos a contar. 2. Le sobrevive también su hijo Luis, y Luis está ahí vivito y coleando. Luis no tiene ningún problema, aunque tiene hijos, pero Luis nada. Entonces, Luis, 3. Daisy, quien repudió expresamente la sucesión, está casada con Miguel y sin hijos. Y entonces aquí viene la pregunta, ¿hay lugar a la representación con Daisy? No. No, Tiene hijos. porque la representación solo es para descendientes. Si la representación fuera igual que la transmisión para cualquier persona, Se recibiría a Miguel. recibiría Miguel y María, que es la mamá. María, que es la mamá, y Daisy. Y Miguel, ¿sí o no?
Pero como la representación es solo para los hijos, Daisy no se cuenta. Entonces, chao. Daisy, chao. Y Miguel, chao. Entonces, hijos tenemos 1, 2, 3. ¿Listo? Y 4, luego, profe, con y luego Rosita. dice, y luego dice que Rosita, si ya voy para allá, que Rosita, a quien Pedro hizo declarar indigna por lesiones contra Luis, este mismo Luis que estaba acá. La diferencia es que Rosita sí tiene herederos, véalos acá. Entonces, con ella sí opera la representación, pero con Daisy no. Entonces, ¿entre cuántas personas voy a repartir esta mitad legitimaria? Entre 4. 4. Listo. Entonces, por eso es que Luis acá recibe 1000 por legítima. Lo mismo que Juan, que es el hijo de Hugo, recibe 1000. Listo. Y Esteban y Catalina reciben 500 cada uno, porque es la parte de su madre, Rosita. Entonces, de esa forma, mire que tengo Luis que recibe 1000, Juan que recibe 1000, y luego estos dos tuvieron hijos, entonces por eso están en el mismo color, pero divididos. Entonces están María y Mercedes y Esteban y Catalina. Esteban y Catalina, ¿por qué reciben? Por transmisión. Pero ¿por qué están María y Mercedes? Porque ellos reciben es por transmisión, que son los de Paco. ¿Qué hacemos con el pedazo que le toca a Paco? Paco murió después. Murió después que el causante, porque murió en el entierro. Entonces, en Paco, ¿qué es lo que opera? La transmisión, porque muere después. La transmisión es que, como si fuera a haber otra sucesión. Entonces vamos a decir que a Paco le tocaron de herencia de Pedro 1000 millones de pesos. ¿Quiénes son los herederos de Paco? Aquí dice que María. Paco no tiene Ahí hijos. sería la mamá y la compañera La permanente. mamá y la compañera permanente. Entonces, por eso es que ese pedacito acá le toca a Mercedes y a María. Entonces, mire que cuando yo reviso por acá María, tiene los 2700 de gananciales que ya le dimos al principio. ¿Listo? Y los 500 por transmisión de Paco. ¿Listo? Muy bien. Entonces, así yo Profe, qué ya, pena, yo le hago ahí una pregunta. dígame. Si en ese caso vamos a suponer que María no existiese, entonces esa herencia de Pedro sería para Mercedes y los hermanos, los otros 3 Sí, hermanos. ¿Sí? Ok. estás en lo correcto. Estás en lo correcto. ¿Y qué pasa si él no tiene ni cónyuge ni la mamá? Para los Esa hermanos, herencia para los sobrinos. Y a ni hermanos. sobrinos. Los hermanos ya murieron para los sobrinos. No tiene ni hermanos ni cónyuge. Esa O sea, herencia que le tocó a Paco, los sobrinos. ahí en esa transmisión, como opera para todos los órdenes hereditarios, de todas maneras yo lo reparto en el orden, ¿cierto? O Claro, sea, en lo los tengo que órdenes. repartir. 1, Listo. 2, 3, Ujú. 4 y Pe- hasta el 5. Por eso aquí solo fue esposa y María y la mamá y ya los otros nada que ver en el cuento. Ok, Exactamente, gracias. Perfecto. exactamente. Así es. Es lo que te digo, es como hacer una sucesioncita dentro de otra. Lo que pasa es que la ley dice, hombre, ¿para qué voy a poner a la gente a gastar en hacer dos sucesiones, hombre? De una vez aquí, decime a quién hay que entregarle lo que le hubiera tocado a Paco, ¿ya? Obviamente eso tiene que respetar unas leyes, pero es para no hacer una sucesión, para entregarle algo a un muerto que ya ni siquiera es persona y adjudicarle a él y pagar rentas y registro y luego hacer otra sucesión y volver a pagar rentas y registro para los otros. O sea, eso iría en contra de la economía procesal. Es eso, la transmisión. Uno puede decir que es una aplicación del principio de la economía procesal, porque lo que hace es facilitar el trabajo y evitar que usted tenga que hacer otra sucesión después, que sería el orden eh, lógico, ¿cierto? Entonces, en este momento, yo ya he repartido cuánta plata, 4000. Únicamente he repartido 4000. ¿Por qué?
cogí la herencia que eran 8.000 y solamente me estoy fijando en la mitad legitimaria. Entonces dijimos que esa mitad legitimaria la vamos a repartir entre 4 personas. ¿Quiénes son las 4 personas? Los hijos. ¿Qué son? Luis, Juan, que es el hijo de Hugo, o sea que Juan está reclamando lo que recibiría Hugo. María y Mercedes, que están recibiendo lo que le tocaría a Paco. Y Esteban y Catalina, que están recibiendo lo que le tocaría a Rosita. ¿Sí? Daisy, ¿por qué no? Porque a Daisy la declaramos indigna, perdón, Daisy repudió la herencia, no quiso recibir y ahí no hay representación. Si Profe, yo tengo Daisy, una pregunta. En el caso de que Daisy, la que repudió, hubiera tenido un descendiente, ¿también se le hubiera entregado a ella entonces? entonces ya no podemos repartir entre 4, sino entre 5. Entonces aquí iría otro más que sería el descendiente de Daisy. O sea que independiente que repudien, los declaren indignos, de todas maneras les toca herencia a los descendientes de ellos. Exactamente. Básicamente, ¿qué es lo que está diciendo la ley con eso? Que si su papá la cagó y cometió una causal de indignidad o desheredamiento, que no me castiguen a mí por los crímenes de mi padre, que se supone que la responsabilidad es personalísima. ¿Qué tiene la culpa el hijo de que el papá haya sido un... Sí, es como que metamos a la cárcel al hijo de Pablo Escobar porque el papá fue narcotraficante. No, 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 ese muchacho no. Si él no cometió ningún delito, ese man no tiene que estar en la cárcel, tiene que estar libre. Pero es que es el hijo de Pablo Escobar. Sí, sí, es el hijo de él. Aquí hacemos pues. Es más, es la aplicación de ese concepto, de que esa responsabilidad por los hechos que generan la indignidad y el desheredamiento son una responsabilidad personalísima que solamente se la vamos a poner a esa persona, pero que los herederos de él no tienen por qué ser perjudicados por las malas decisiones del papá. Eso es lo que nos estamos refiriendo. Es una protección que la ley le da a los descendientes para no ser castigados por estirpe. Sí, como esos castigos que uno escucha por ahí en las novelas históricas donde dice que no podrán hacer tal cosa ni él ni 4 generaciones hacia adelante. Y uno dice, marica, pero gente que ni siquiera ha nacido, men, que van a hacer en 100 años, ¿qué culpa tienen, hombre, de que haya... Si eso fuéramos todo Latinoamérica, está condenado. Pues ¿quién vino a colonizar a Latinoamérica? Violadores, asesinos, matones, todos los escoria de España la mandaron para acá. Entonces nosotros tenemos que pagar por los crímenes de ellos, ¿no? Es más o menos ese asunto, ¿sí? Es más o menos el asunto, ese asunto, esa es la idea, ¿ya? Entonces, ¿por qué Daisy no está ahí? Porque como no tiene descendientes, no opera la representación. Con uno solo que tenga, se acabó el asunto. Hay representación y tenemos que dividir entre 5. ¿Listo? Deme un segundito, ya continúo, deme un segundito. Listo. Listo. ¡Ay! Ya, qué pena con ustedes. Es que tenía que ir al baño porque dando clases de las 6 de la mañana. Uf, ya. Entonces vamos a continuar. Entonces continuamos. Estábamos diciendo entonces que se repartieron los 4.000 de la mitad legitimaria. Ahora toca aplicar los legados. ¿Listo? ¿Cómo aplicamos los legados? Simplemente miramos qué fue lo que dispuso el testador. 1.000 para Luis, 500 para Inés, 1.500 para el Hospital Pablo Tobón Uribe. Con esto nos damos cuenta de que nos sobran
1.000. ¿Sí? Porque hay 3.000 millones y teníamos 4.000 de mitad legitimaria. Recuerden que eran 8.000. Repartimos 4.000 para los herederos y tenemos 4.000 para repartir en legados. Entonces ahí es cuando repartimos la mitad, la libre disposición, y nos da 1.000 Luis, 500 Inés y 1.500 el hospital y nos sobran 1.000. ¿Qué hacemos con los 1.000 que nos sobran? Repartimos utilizando exactamente las mismas reglas con las que repartimos acá. Aquí repartimos entre 4 hijos: Hugo, Paco, Luis y Rosita. Lo que pasa es que Paco murió después, entonces transmisión, y Rosita fue declarada indigna, pero le transmite a sus herederos. Hugo se murió a la misma vez y le representa y tiene su hijo, ¿era quién? Juan, ¿cómo se llamaba? Sí, Juan, que es hijo de Hugo. Entonces voy a repartir eso entre 4, utilizando el mismo rasero. Entonces tengo la parte de Paco, la reparto entre María y Mercedes. La parte de Hugo le toca a Juan. La parte de Rosita le toca a sus 2 hijos, que son Esteban y Catalina. Y la parte de Luis le toca a Luis porque él está vivo. Entonces esto hace de que Luis recibe los 1.000 por herencia de la mitad legitimaria, que estaba acá. Los 1.000 por el legado que le dejó. Y de lo que sobró del remanente, porque como en el legado repartimos 3.000, pero nos sobraron 1.000, a cada uno de esos 4 le tocan 250. Entonces a Luis le tocan 250. A Juan, que es hijo de Hugo, le tocan 1.000 de herencia y 250 que quedaron de sobrante. Nada más. A Mercedes, la cónyuge o compañera permanente de Paco, recibe 500 que le tocaban a Paco de herencia. A Paco le tocaban 1.000, pero hay que repartirlos por transmisión entre sus herederos, que son la mamá y la compañera permanente. Entonces le tocan 500 a Mercedes y 500 a María. Y de los 250 que le tocaban a Paco, por lo que sobró después de haber repartido los legados, le tocan 125 a Mercedes y 125 a María. A Esteban y Catalina, que son los hijos de Rosita, entonces a Rosita le tocaban 1.000 de herencia y les toca 500 a cada uno de esa herencia porque son 2, ¿listo? Y de los 250 que le tocaba del remanente, de lo que sobró después de repartir el legado, le tocan 125 a cada uno, ¿listo? Y ahora María, que es la beneficiada del caso, le tocan 2.700 de gananciales, que ya se los dimos, fue lo primero que hicimos. De su hijo Paco le tocan 500 por transmisión, porque ella es heredera de Paco, ya que él no tiene hijos. Ella junto con Mercedes son los herederos, entonces de los 1.000 de Paco le tocan a ella 500. Y fuera de eso a Paco le tocaban otros 250, que hay que repartirlos entre María y Mercedes. Entonces eso nos da que al final María recibe 3.325 millones. Al final la partición del caso sería así. Aquí hay un error, dice 3.350, no, son 3.325, 25 millones de pesos menos. Pero así se vería la torta con la repartición de todos, la porción de María, la porción de Luis, la porción de Juan, que es el hijo de Hugo, la porción de Mercedes, que es la cónyuge de Paco, la porción de Esteban y de Catalina, que son los hijos de Rosita, la porción de Inés, que le dejaron un legado de 500, y la porción del Hospital Pablo Tobón Uribe, le dejaron un hospital de 1.500. Entonces, al final, los 8.000 millones se repartirían de esta forma, con la corrección de que aquí son 3.325, ¿listo? Entonces, al final, así se vería. Entonces, ¿sí ven por qué les dije yo de que usted en este caso en específico podía resolver de 2 maneras? Para este caso en específico les dije, ¿sí? No me aplique estas formas para todos los casos porque no es así. En este caso en específico yo podría resolver primero aplicando lo del legado, ¿listo? Que es toda esta porción. Aquí me sobran 1.000. Y después cojo lo que sobra, todo esto que sobra,
más lo que quedó de legítima, todo lo que quedó faltando y lo reparto como sucesión intestada. Todo. Aplicando las normas de que los hijos reciben en partes iguales y todo. Esa es una forma muy fácil de resolverlo. En este caso. Porque como lo único que está testado es eso, entonces el resto yo lo reparto como sucesión intestada. O también lo puedo resolver de la otra forma y me da exactamente igual, en el cual yo reparto la mitad legitimaria, ¿sí? Luego después me voy para la mitad de libre disposición y reparto según los legados. Y lo que me quedó sobrando, entonces yo ya lo integro lo reparto con las reglas de la mitad legitimaria y de esa forma me queda repartido de la misma forma, ¿sí? En este caso, porque lo único que está atestado es esto. Si el testamento es más amplio, si el testamento nos dice cómo se reparten todos los bienes, ahí sí ya hay que cogerlo con cuidado. Cuando un testamento reparte todos los bienes, lo primero que yo voy a hacer siempre es revisar cuánto es la mitad legitimaria, que es lo que obligatoriamente la ley me exige que se le deje a los herederos, en este caso de primer orden, a los hijos. Porque si eso se vulnera, si se les deja menos de lo que la ley da, que es el 50%, yo debo iniciar una acción de reforma de testamento o una acción de nulidad de testamento. Alguna de las dos. Entonces, lo primero que voy a hacer es calcular esa mitad legitimaria. Y después calculo los legados. Lo importante es que nunca en primer y segundo orden hereditario se puede dar menos de lo que la ley establece a los legitimarios, que son en el primer orden los hijos, nietos, bisnietos, los descendientes, y en el segundo orden los padres. Nunca les podemos dar menos. Listo, entonces eso es lo primero que hay que calcular siempre cuando el testamento reparte sobre todo. Por esa razón es que cuando a mí me han pedido asesoría para un testamento, yo siempre digo que en la medida de lo posible no adjudique bienes. No diga para Pedro el apartamento, para María la finca, para Andrés el carro. ¿Por qué no? Porque los valores con los que usted reparte son los valores de hoy. Pero la muerte se puede producir meses, días, años, décadas, incluso después. Y eso puede ocasionar que los valores hayan variado, que algunas cosas se hayan incrementado o que otras se hayan reducido. Y entonces nos empieza a generar problemas porque entonces en la mitad legitimaria no me dan los valores, no reciben en partes iguales y termina desanulándose el testamento. ¿Cómo sugiero yo que se haga? Que se reparta en porcentajes. Tanto porcentaje de los bienes para este, tanto porcentaje de los bienes para este, tanto porcentaje de los bienes para este. ¿Sí? O en dinero. Tanto dinero o el equivalente en bienes en dinero para este, tanto dinero a este o el equivalente en bienes para este y así. Pero a mí me parece que la forma en la que menos se complica es cuando las personas reparten según porcentajes. ¿Ya? Profe, yo tengo una pregunta. Mm. Una persona en un matrimonio tienen, por decir algo, 2, 3 hijos, ¿cierto? Entonces, hace un testamento el señor en vida, ¿cierto? Y dice, la mitad legitimaria, entonces dividido para mis 3 hijos, ¿cierto?
La otra mitad de libre disposición se la puede dejar todo ese 50% a la cónyuge. Sí, claro, porque es libre. Ah, bueno. Listo. Entonces, a esa cónyuge, ¿qué le toca? Las La mitad de los gananciales bienes y eso. sociales. Y eso, o sea, que se va, pero mejor dicho, consígame el teléfono, yo reprendo a esa señora y le dice que le cobro el 20% y vea, vamos así, Martica, 10 para usted, 10 para mí, listo. Listo. Y ojalá sea la cónyuge de un hijo de puta lleno de billetes, así como en estos días que escuché que la Kardashian se estaba separando del marido. Yo decía, ay, que me cayera ese divorcio por Dios y la Virgen. ¿Usted imagina el divorcio de esa gente? Ay, qué sabroso. Vea, me lambo por un divorcio así, pero bueno, ¿cierto? Uno les dice, ah, ¿sabe que les cobro el 1% porque estoy botado, estamos en ofertas? Pero bueno, listo. ¿Quién tiene alguna duda de lo que acabamos de ver? Listo, entonces No, vamos a hacer lo profe, siguiente. quedó muy claro. Yo Vamos a creo que hacer lo nos siguiente. enchonchamos fue en el examen. Les voy a mandar al correo electrónico un ejercicio adicional para que ustedes lo hagan. No calificable. El que lo quiera hacer, lo hace, y el que no lo quiera hacer, relajado, no hay problema. Y después les mando la respuesta del ejercicio para que ustedes comparen y miren si lo hicieron correctamente o incorrectamente. ¿Listo? De esa forma ustedes entrenan ahí, miran a ver si funciona. Recuerden siempre una cosa. Cuando uno como abogado le llegan esta clase de casos, a usted nunca le llegan los casos así organizaditos. Los casos no llegan así. La persona llega y le cuenta una historia y casi siempre le cuentan a uno como si uno fuera un hermano más o un hijo más. Y llegan y le dicen, ay, doctor, ¿y qué hacemos con lo de Hugo? Y usted, ¿y quién es Hugo? No, pues Hugo, el otro hijo de Pedro. ¿Y qué pasa con él o qué? Pues que se mató, fue el que se mató en el accidente. Ah, ¿cómo así? Es que en el accidente iban Hugo y Pedro. Sí, 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 sí. ¿Y quién se murió primero? Ah, pues yo no sé, porque esos se los estriparon, pero lo recogieron o sea, ellos estaban muertos cuando llegó la policía y de los declarados muertos a la misma hora, o de pronto a uno lo trasladaron al hospital y se murió en el hospital, o qué, o cómo fue el asunto. Porque la gente que le dice, ah, ellos dos se mataron en un accidente, pero no es lo mismo a que los dos murieron instantáneamente, a que fueron trasladados al hospital y que en el hospital murió. ¿Recuerdan la noticia de hace poquito del carro que se cayó del quinto piso del parqueadero y se mató uno de los ocupantes, sí o no? ¿Lo recuerdan ahorita, esta semana? Sí, profe. ¿Qué pasa si ahí se hubieran muerto los tres? Entonces ahí tenemos que preguntar, ¿pero los encontraron muertos? ¿Estaban estripados ahí todos tres? ¿O sacaron a alguno vivo y lo llevaron al hospital y se murió? Porque si los tres los encontraron muertos, entonces se supone que los tres murieron en el mismo accidente, pero si se los llevaron al hospital y primero se murió uno y luego otro, ahí sí no hay conmoriencia. Recuerden el caso que se dio, eso fue cuando el año pasado, del el camión de gasolina que se volteó en Soledad Atlántico como cosa rara, y llegó la gente a robarse la gasolina del camión volteado y explotó ese camión y mató un montón de gente en el acto. Pero otros muchos con muchas quemaduras fueron trasladados al hospital y se fueron muriendo un montón. Frente a los que murieron en la explosión, con moriencia. Pero los otros no, porque los otros, este murió tal día, este tal día, este tal día, este tal día, este tal día. Entonces ahí no hay conmoriencia, ahí se sabe el orden en el que murieron. Entonces, lo que le digo, cuando uno es abogado, la gente llega a narrar un cuento, a narrar una historia, y entonces pasó esto, y entonces fue y entonces tan, y a veces le cuentan una historia, es que uno no se la cree. Miren este caso, donde a nosotros nos impactó mucho que lo llevamos en la oficina, y entonces ahí había que mirar si hubo o no hubo conmoriencia.
El caso fue el siguiente. Una familia de esposos, Pedro y María, tenían 2 hijos, Hugo y Paco. Paco, mayor, se casa, entonces se va de la casa, se casa con su mujer y tienen un hijo. Listo. Resulta que todos los 2 hijos y el papá trabajan en el mismo negocio, un negocio familiar. Es más, ni siquiera me acuerdo de qué era el negocio. Tienen un negocio. Listo. Entonces, como ellos trabajan juntos y la mamá es ama de casa, María, entonces lo que hace Paco diario es llevar el niño a la casa de los papás de él para que María lo cuide, porque la esposa de Paco también trabaja. Listo. Entonces, la niñera del bebé es la abuela, ¿sí? María, la esposa de Pedro. Muy bien. Un día llega Paco al trabajo, ¿sí? Porque al papá lo lleva María al trabajo, lo lleva al papá y al otro hermano, recoge el niño y se vuelve para la casa. Y entonces llega y ve que no llegan ninguno de los 3. Entonces llama, hey, ¿qué hubo? ¿Qué pasó? Nadie contesta. Llama a la casa, nadie contesta. Es tan extraño, hombre. Se va para la casa con el bebé. Cuando va a entrar, abre la puerta con las llaves que él tiene y encuentra un charco de sangre. Entonces el man se devuelve y deja al niño en el carro porque él dice, esto ya no me gustó. Vuelve y entra a la casa y están muertos los 3, papá, mamá y hermano. Tina, ahí muertos. Llama pues a la policía y todo, y se dictamina que el hermano cogió un arma y estando desayunando mató al papá, mató a la mamá y se mató él. ¿Hay o no hay conmoriencia? No, ya No, que no. No, Profe, porque se se puede puede mostrar. determinar que murió primero. Entre los 2 papás, uno puede decir sí, porque no se puede establecer a quién mató primero. ¿Sí? No se puede establecer a quién fue el primero en morir, si María o Pedro. Pero frente al hijo no, porque como lo que se dictaminó fue que había homicidio y suicidio, pues él tiene que estar vivo para poderlos matar y luego suicidarse. ¿Listo? Entonces, ¿qué opera ahí? La transmisión. Primero hay una sucesión conjunta, Pedro y María. ¿Listo? Entonces, yo hago la sucesión de los 2 a la misma vez. La ley me permite, es el único caso donde yo puedo hacer sucesión conjunta de 2 personas en un mismo acto, cuando son cónyuges. Entonces, yo hago la sucesión ahí. Entonces, cojo y reparto todos los bienes. ¿Listo? ¿Entre quién vamos a repartir los bienes? Entre los 2 hijos, Hugo y Paco. Pero como Hugo murió después, entonces en el caso de Hugo, opera la transmisión. ¿Y a quién le transmite? Hijos no tiene, sus padres murieron, entonces al hermano. Entonces el hermano es el heredero universal de todo, pero recibe una parte por herencia propia y otra parte por herencia de transmisión del hermano. Ah, bueno. ¿Y qué pasa si aparece un hijo extramatrimonial del señor? Ese pelado recibe herencia solo del papá, no de la mamá. pero también recibe por el hermano. Sí, pero recibe la mitad de lo que recibe el otro, porque los otros 2 son hermanos dobles y ese es un De hermano doble menos. conjunción. Ajá. Entonces sí ve todo lo que uno tiene que preguntar y estar analizando cuando llega la persona a contarle la historia, porque lo que te digo, la gente llega a narrar una situación, una historia, un cuento. Y entonces usted como abogado tiene que empezar a tomar nota y a decir, a ver, Pedro murió cuando, tan, era casado, cuándo se casaron, sociedad conyugal, hijos, tales, algún otro hijo por fuera que se sepa, no, listo. Muy bien, estos hijos están vivos todos. Ah, no, este se murió.
Y entonces usted le toca ir haciendo toda la lista. Entonces, después de que usted ha construido la lista de quiénes son las personas a las que vamos a repartir, empieza usted a preguntar por bienes. Bienes sociales, es decir, que hayan sido adquiridos dentro del matrimonio por compraventa. Si fueron herencia o donaciones, no, los que hayan sido comprados dentro del matrimonio, a nombre de uno o a nombre de los dos. Ah, este. ¿Y cuánto vale esto? ¿Cuánto vale esto? ¿Cuánto vale esto? ¿Cuánto vale esto? ¿Cuánto vale esto? Listo. ¿Cuáles bienes propios que se hayan dejado por herencia o que hayan tenido las personas antes de casarse? Ah, que esta casa, ¿cuánto vale esto? ¿Cuánto vale esto? ¿Cuánto vale esto? Entonces usted recapitula toda esa información y ahí es cuando usted ya empieza a trabajar y ya le empieza a mostrar a las personas cuánto es realmente lo que le corresponde. Porque la gente va con esta idea. Yo le cuento la historia al abogado y el abogado me dice cuánto me toca por herencia. Entonces yo, para poderle dar respuesta y satisfacer la necesidad de mi cliente, tengo que indagar por toda la información que necesito, pedirle todos esos datos y organizarlos. Y después hacer el cálculo y ahí sí le puedo decir, hombre Paco, a usted le toca como herencia la suma de tanto. ¿Sí? Profe, yo tengo una pregunta. Entonces, en el caso, por ejemplo, la persona va y te dice a ti, mi papá dejó 5 apartamentos, 10 carros, una finca, pero tú realmente no sabes cuánto es el valor de eso. Nombran un evaluador. Ah, bueno. Excelente pregunta, Marta. Porque ahí tenemos dos cosas. En Colombia los bienes tienen dos valores. Los bienes inmuebles tienen dos valores. Valor predial y valor comercial. El valor con el que yo voy a trabajar, con el que voy a repartir, es con el valor comercial, porque ese es el valor real de los bienes. ¿Listo? Pero la ley me permite que al juzgado y o a la notaría presente la partición con valores prediales. Entonces, para establecer el valor predial, muy fácil. Yo le pido a la persona la boleta del predial, el registro pues de predial, o si no se pide en la alcaldía. ¿Ya? Y ahí dice cuánto es el valor del bien. Dice, avalúo del bien, tanto. ¿Listo? Pero la partición entre los clientes y con la que yo cobro honorarios es el valor comercial. ¿Cómo lo establecemos? Puede hacerse de mutuo acuerdo, decir, hombre, ese apartamento vale más o menos tanto. ¿Cómo lo establece uno? Uno mira cuánto vale el metro cuadrado en la zona, el tipo de construcción, la destinación que tiene, en fin. Y entonces se establece que eso vale, qué sé yo, 500 millones, 1000 millones, lo que sea. Listo. O la otra es lo que vos decís, hacer un avalúo. ¿Cuál es el problema? Que el avalúo vale. Y a veces son muy caros. Porque si estamos hablando de bienes muy cuantiosos, vale mucha plata. En una sucesión, hace 2 años, el señor deja 500 cabezas de ganado en Santa Rosa de Osos. ¿Cuánto vale eso? 500 y pico, como 580. Yo no tengo ni idea de animales. Nadie en mi oficina sabe, pues sabemos que es una vaca, la distinguimos de un caballo, eso sí fácil pues. Pero resulta que los animales, las reses de ganado, entonces tienen, ¿cuál es el propósito? ¿Leche o carne? O doble propósito. ¿Listo? Dentro de cada uno de los dos propósitos hay diferentes razas. Entonces hay razas que son más chéveres, mejores, y entonces esas razas valen más porque son más calidosas. Pero también hay cruces de razas. ¿Sí? En el caso específico, eran unas reses que se llaman isque cimental, que son como rojas. Son de doble propósito, leche y carne. Pero entonces tenía cimental puras
y Simmental con Holstein, que son muy buenas, pero son de leche, únicamente de leche. Entonces, esas eran muy buenas para la producción, no tanto para la carne. ¿Qué hacemos ahí? Si contratamos un evaluador especializado en ganado, sale en una millonada ridícula. Estamos hablando para 20 o 30 millones de pesos solo por el avalúo. ¿Qué hicimos? De mutuo acuerdo, las dos partes, que nosotros representábamos a los herederos y el otro colega representaba a la cónyuge, a la compañera permanente sobreviviente. Entonces dijimos, hagamos una cosa. Consiga usted un evaluador, una persona en la que usted confía, y nosotros conseguimos uno. Y sacamos 2 o 3 días y reunimos el ganado y que ellos les den un valor dependiendo del conocimiento personal que tienen. Entonces, la cónyuge era muy amiga del dueño de la subasta de ganado en Santa Rosa. Señor más buena gente que un berraco chistoso como un putas. Y nosotros, uno de los clientes de nosotros tenía un amigo que trabajaba para... Ay, ¿cómo es que se llama esta empresa que es así como de cosas del agro, que es del Estado? Bueno, Fegan. eso, Profe, gracias. Esa, Fedegan, ese. Espera, le termino el cuento. Entonces, llegamos el día, están reunidas las reses en un corral y entonces empezamos aquella y la sacamos y se le marca con una chapeta que son las cosas de plástico que tienen en las orejas. Entonces dice, bueno, la 503. Entonces, ¿esa es pura o es mixta? Ay, ¿cuántos años tiene? ¿Que cuántos partos? Que miren las tetas, que si están caídas, que si para adelante, que si para atrás, que la columna. Eso le mira una cantidad de cosas porque eso es una ciencia. Ah, ese vale 5 millones, no, ese vale 3, no, ese vale 2, ese vale 1,5, ese vale tal, y así. Y con todos y cada uno de ellos se hizo lo mismo, taque, 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 taque. Porque es que habían viejas, habían jóvenes, habían terneritos chiquiticos que valen 300,000 pesos, pero así una belleza, le da a uno ganas de montarlo al carro y llevárselo para la casa. Pero después cambiaron y puta animal de 600 kilos, entonces tampoco, ¿cierto? Muy bien. Se hizo todo el coso de mutuo acuerdo porque ellos dos se ponían de acuerdo. Nosotros nada más que mirábamos y éramos así. Ah, espectacular esa vaca. Cada vez que nosotros decíamos, María, qué belleza, hacían, no, eso es lo más pelle, mire que tiene la no sé qué, Profe, miren el venga, ojo, qué miren la pena cosa, con dígame. usted y me disculpo, sino que veo que ya se nos va a acabar el tiempo de la clase y la siguiente clase es examen. A mí me Sí. parece muy importante que hablemos de lo que pasó con el examen. ¿Por qué? Porque al menos yo no tengo las bases de intestada. Ah, bueno, pero espéreme, Eh, espéreme, 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 y debemos de espéreme, conversar espéreme. porque sí me siento, pues, digamos, muy Ya va, ya va, ya preocupada va, realmente. espéreme un segundito. Entonces, ¿qué pasó? En ese caso, se estableció el valor de mutuo acuerdo, todos estuvieron de acuerdo, y entonces, ¿qué? Se dejó como valor el que se estableció ahí y se repartieron los animales. Porque la gente, habían dos opciones. Se vende eso en la subasta y ahí ya no es ese valor, sino el que paguen por ellos. Y implica el traslado, implica todo eso. Y la segunda opción es repartámonos los animales según el valor que se estableció. Y ellos prefirieron hacer eso porque todos son allá de la zona, ganaderos y demás, y entonces todos dijeron, no, repartimos los animales. Y entonces se repartieron los animales y así se hizo la sucesión. Se repartieron así. Entonces, de mutuo acuerdo, para Pedro tantos animales, para este tantos animales, para este tantos animales, y se pone por valor aproximado de, por valor aproximado de, por valor aproximado de. Así es como se reparte en ese caso. O se venden en la subasta, se le pierde dinero por el transporte y lo que paguen, y de lo recogido se reparte entre las personas. Son las dos opciones que se tienen. ¿Listo? Entonces, esa es la forma como se hace. Entonces, puede hacerse avalúo profesional, avalúo de mutuo acuerdo, y yo trabajo con valores prediales para presentar al juzgado y a la notaría. Eso también hace que bajen un poquito los impuestos. En la última reforma tributaria se permitió que este tipo de cosas se trabajen con valores prediales. ¿Por qué? Porque la reforma tributaria dice que se deben trabajar con valores comerciales la tradición. Y la tradición es la compraventa, donación, permuta, etc. La sucesión es transmisión. Entonces todavía tenemos ese hueco.
Lo más seguro es que eso se corrija en la próxima reforma tributaria. Si en la próxima reforma tributaria eso se corrige, haga caso omiso de lo que acabé de decir y las sucesiones tendrán que tramitarse por valores comerciales. Hasta día de hoy, 19 de marzo de 2020, se tramitan por valores prediales en juzgado y en notaría y entre las partes por valores comerciales. Si las personas no se ponen de acuerdo, toca ir al juzgado y en el juzgado se nombra un perito evaluador que le da valor comercial. ¿Listo? Muy bien, dejamos ahí, nos vemos la próxima clase. No, profe, regálenos un